buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas e integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuál es el asunto listado para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, el asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión corresponde a un proyecto de resolución en el que la parte denunciante es Selene Sotelo Maldonado y el denunciado es Edmundo Delgado Gallardo y otras personas. Es el único asunto a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, la cuenta y resolutivos del proyecto que nos ocupa se realizará con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente y señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE, diagonal PES, diagonal 52, diagonal 2021, que somete a su consideración la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador número TE, diagonal PES, diagonal 52, diagonal 2021, integrado con motivo de la queja presentada por la ciudadana Selene Sotelo Maldonado, por su propio derecho, en su carácter de presidenta municipal del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, en contra de Edmundo Delgado Gallardo, ex candidato por el partido político Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, y Nicolás Villarreal Dircio, quien ostenta el cargo por usos y costumbres de Tlayacanqui, principal del pueblo, por actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cumplimiento a la sentencia del fecha 24 de mayo de 2022, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JS-225, diagonal 2022. En la secuela procesal, la Sala Regional confirmó la acreditación de la violencia política en razón de género cometida en agravio de la denunciante, así como la responsabilidad individual de cada denunciado. Por tanto, en la resolución a que se da cumplimiento, se ordenó a este tribunal: inciso A, valorar a conciencia las constancias del cuaderno auxiliar relativo al procedimiento especial sancionador IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 94, diagonal 2021, para que pueda determinar lo que en derecho proceda con relación al alegado incumplimiento de las medidas decretadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC mediante acuerdos de 4 de noviembre y 6 de diciembre del 2021. Inciso B, de actualizarse el incumplimiento de las medidas mencionadas, imponer los medios de apremio que correspondan, de acuerdo con la individualización que en cada caso realice. Inciso C, por lo que hace a los infractores, corresponderá imponerles una sanción mayor, no solo en atención a su capacidad económica, sino también en función del grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados y a las circunstancias particulares de la obstrucción del desempeño del ejercicio del cargo de la actora. Evaluará la posibilidad de declarar la pérdida del modo honesto de vivir de dichas personas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso E, deberá ordenar la inscripción de los sujetos infractores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Inciso F, tendrá en consideración las medidas de reparación integral que en esta sentencia se dictarán por esta autoridad judicial, que complementarán las que previamente ese órgano jurisdiccional local estableció tanto en su sentencia dictada el 24 de enero con la emitida en el 8 de abril del presente año, así como las que fueron dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IPC, a fin de resarcir efectivamente las violaciones detectadas, sin perjuicio de que pueda emitir otras medidas más conforme al margen de apreciación jurisdiccional que tiene dentro del ámbito local. En el proyecto se da cuenta que conforme al contenido de las acciones desplegadas
por la Secretaría General de Gobierno y por la Secretaría de Seguridad Pública para el cumplimiento de la medida de protección relativa a garantizar la vida e integridad personal de la denunciante y de las personas que ésta señale, por lo que este órgano jurisdiccional estima que a la fecha se encuentra cumplida. No obstante, dichas acciones deberán continuar hasta el cese de la violencia política en razón de género generada en su contra. Por cuanto a la medida de protección relativa a realizar todas las acciones urgentes y necesarias para inhibir los hechos de violencia que estaban ocurriendo en la población y liberar la sede del ayuntamiento, este órgano jurisdiccional estima que la medida de protección actualmente se encuentra en vías de cumplimiento a partir de dos consideraciones. Primero, se ha obtenido la información y las constancias que soportan las acciones realizadas por las autoridades que, sin calificar aún su eficacia, se han centrado en privilegiar el diálogo con las partes, específicamente con los infractores y el grupo al que pertenecen, así como las y los ciudadanos que les son afines, incluyendo las dos regidoras y los dos regidores que no son afines a la presidencia. Y segundo, existe un diagnóstico de la situación que prevalece en el municipio de Xalpa-Tláhuac, Guerrero, a partir del cual los cuerpos de seguridad estatal y federal se encuentran trabajando coordinadamente sobre la liberación del edificio sede del ayuntamiento. Con independencia de lo anterior, por acuerdo del Cabildo Municipal de Xalpa-Tláhuac, se aprobó como sede alterna para el funcionamiento del ayuntamiento la localidad de Cacahuatache, Guerrero, en la que ha venido despachando la administración municipal, cambio que fue autorizado por el Congreso del Estado de Guerrero en sesión de fecha 7 de junio de 2022 a través del decreto número 197, mediante el cual se autoriza al honorable ayuntamiento del municipio de Xalpa-Tláhuac trasladar temporalmente la sede del ayuntamiento a la cabecera municipal de Xalpa-Tláhuac a la localidad de Cacahuatache, municipio de Xalpa-Tláhuac, Guerrero. Ahora bien, las acciones de diálogo y consenso que se lleven a cabo deben evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima, al ser un derecho de esta el no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor, ello de conformidad con los artículos 8, fracción cuarta y 52, fracción 9 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ese sentido, las autoridades vinculadas deben evitar la celebración de actos como mecanismos tendentes a la mediación o conciliación, donde la ciudadana, Selene Sotero Maldonado, en su calidad de víctima, sea obligada a participar, menos aún sea sometida a la confrontación con sus agresores. Por cuanto hace las medidas ordenadas a los sujetos infractores, se determina que Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Diercio han incurrido en un incumplimiento a las medidas que les fueron ordenadas, toda vez que continúan realizando actos de molestia en contra de la denunciante, siguen realizando conductas de intimidación en su perjuicio y de personas relacionadas con ella, y continúan alentando e incitando a la ciudadanía con el objeto de generar un ambiente de tensión para obstaculizar el ejercicio de las funciones de la presidenta municipal. En relación a la vista, el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se da cuenta que en el caso, la vista conlleva la probable coadyuvancia de un sistema integrado por instituciones públicas, estatales y municipales y asociaciones ciudadanas, esto es, la contribución o ayuda al cumplimiento de las medidas decretadas, sin que hasta el momento le haya sido requerida por las autoridades vinculadas. Respecto a la imposición mayor a los infractores, esta se realizó en atención a su capacidad económica en función del grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados, así como las circunstancias particulares de la obstrucción del desempeño del ejercicio del cargo de la actora, ello porque los actos constitutivos de violencia política en razón de género a la fecha continúan. Por tal motivo, la falta se califica como grave especial con la imposición de una multa por la cantidad individualmente de 200 unidades de medida de actualización, equivalente a 19,244 pesos, a razón de 96.22 el valor de la unidad de medida de actualización, cantidad que resulta congruente, proporcional y adecuada para el caso concreto. Relativo a la inscripción de los sujetos infractores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, este tribunal considera que, de acuerdo a las particularidades del caso, la gravedad especial y las consecuencias de la conducta infractora en la que incurrieron, las agravantes de las mismas al tratarse de la víctima de una persona que pertenece a un pueblo originario y las características de menoscabo al derecho involucrado, es procedente ordenar la inscripción de los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género,
por un plazo de 4 años a partir de la presente resolución quede firme. Respecto del análisis de la posible pérdida del modo honesto de vivir de los denunciados, por lo que en el proyecto se propone determinar que la presunción inicialmente a favor de los infractores ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio de tener un modo honesto de vivir quedó desvirtuada al haberse declarado por sentencia firme que cometieron actos de violencia política por razones de género. Lo anterior se considera así porque los infractores continúan generando violencia política de género, desplegando conductas continuas, ininterrumpidas y sistemáticas que constituyen actos que han perpetuado la victimización y transgreden permanentemente los derechos fundamentales de la denunciante y con ello el goce de sus derechos políticos y libertades, contrarían los principios del sistema democrático mexicano, lo que incluye la no violencia y la prohibición de violencia contra las mujeres en razón de género, los cuales los infractores están obligados a respetar al estar previstas en la Constitución. Por lo que respecta al pronunciamiento de otras medidas complementarias a fin de resarcir en su caso las violaciones decretadas, una vez verificado el seguimiento y avances de las medidas de protección decretadas cautelarmente, de las medidas de reparación y las medidas complementarias e integrales que se han ordenado en los autos del expediente en que se actúa, se propone declarar innecesario ordenar nuevas medidas de reparación independientes de las ya decretadas, sino que es necesario incidir de manera enérgica en el cumplimiento de las medidas ordenadas a fin de resarcir efectivamente las violaciones declaradas. No obstante, la determinación anterior, este órgano jurisdiccional se reserva la facultad de dictar nuevas medidas derivado de un cambio de situación jurídica que impacte en alguno de los efectos ordenados en el acuerdo, las sentencias y su cumplimiento. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es existente la infracción atribuida a los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio. Segundo, se impone a cada uno de los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio una multa de 200 unidades de medida y actualización, equivalente a 19,224 pesos por la infracción atribuida. Tercero, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir a Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género por una temporalidad de 4 años en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Cuarto, se ordena al secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral que una vez que certifique que la sentencia de fecha 22 de julio del presente año quedó firme, lo comunique en la forma más expedita al Instituto Nacional Electoral y a la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que se provea la inscripción de Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quinto, se determina la pérdida del modo honesto de vivir de los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio, hasta en tanto se cumplan con todas y cada una de las medidas de reparación a la víctima y revertir la situación de violencia que han generado, lo que deberá notificarse al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para los efectos a que haya lugar, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Sexto, se declaran cumplidas por una parte, en vías de cumplimentarse otras, las medidas de protección dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Séptimo, se exhorta a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 35ª Zona Militar, a continuar con el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, hasta en tanto no cesen las acciones de violencia política o la presidenta se manifiesta en ese sentido, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Octavo, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a informar a ese Tribunal Electoral cada 15 días o antes, si fuera necesario, lo relativo a los avances que se tengan sobre el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Noveno, se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a continuar con el desarrollo de las acciones tendientes a la vigilancia del cumplimiento de las medidas que mandatara por conducto de la Comisión de Quejas y Denuncias, hasta en tanto no cesen las acciones de violencia o la presidencia
se manifiesta en ese sentido en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Décimo, con copia certificada de la presente resolución, infórmese de la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento dado a su sentencia del fecha 24 de mayo de 2022 en el expediente SCM-JS-225-2022. Décimo primero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional que la presente resolución en su versión pública debe ser testada en la parte concerniente a los datos personales y confidenciales de los denunciados en el rubro relativo a la capacidad económica de los ciudadanos infractores. Es la cuenta, señoras magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:35, se declara concluida la sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.